nombre es Wilmer Saldaña, nosotros nos vamos a presentar el régimen de México. En este momento les voy a explicar brevemente sobre el sistema político de México. Todo comenzó en el año 1940, liderado por el general Calle. Hubieron transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. En ese mismo año también tomó el poder Manuel Ávila Camacho, que comenzó pues prácticamente a crear el sistema político como tal, con un partido que se conocía como el Partido Revolucionario de México, el PRM. En ese momento, en ese instante, también hubieron luchas, hubieron demasiadas discordias entre el pueblo, internas y marchas civiles, y tuvieron que haber cambios institucionales. Esas instituciones gubernamentales tuvieron que cambiar en ese entonces porque la gente estaba inconforme con el estado manejo a los acuerdos que crearon en el 1910 y 1917, que fue cuando se creó la Constitución Política de México, en prácticamente la Revolución de México, como se le conoce. Se estableció la unidad nacional. ¿Qué se hacía con la unidad nacional? Se creó prácticamente un nuevo partido, que fue el PRI, que nosotros conocemos, que es el partido, pues, prácticamente uno de los partidos tradicionales de México, que es el Partido Revolucionario Institucional. Este partido se creó con el fin de comenzar a darle cierto cambio a ese sistema para tener control sobre la población, para poder manejar prácticamente la democracia, porque pues estaban terminando la Segunda Guerra Mundial, se venían problemas sociales, se venían problemas de que pues nuevas ideologías, entonces querían controlar eso en ese país. En 1946 se creó el PRI, y pues tenía como objetivo mantener el país estable en el tiempo de posguerra. Después del gobierno de Ávila, pues como él era presidente pues, del ejército, hubo un cambio drástico en el año 1948. El PRI posesiona el primer presidente civil. Entonces allá comenzó un cambio total, se creó nuevos partidos, pues se fundó el sector popular representativo. En este momento el PRI constituyó partidos como el Partido Popular, el Partido de la clase media y el Partido de los campesinos. Son representaciones que hubo en un momento, pero se quedó sin representación como tal, digamos, la parte obrera. Ellos se unieron inmediatamente lo que fueron los partidos de clase media y el Partido Popular, pero con el tiempo comenzaron a tomar cierta participación, pues en el gobierno de Miguel Alemán comenzó la revolución industrial en México. Entonces la gente comenzó a salir de la parte rural y comenzaron a llegar a las ciudades y comenzó la parte industrial para arriba, patrocinada por los empresarios. En ese gobierno se fomentó de manera importante como esa participación por medio de la ley federal electoral. ¿Con qué fin se hacía esto? Que la gente tomara más, no sé, sentido de pertenencia por sus derechos y pues comenzaron a elegir ciertos gobernantes que los representaran. Entonces ya después de eso vieron unas reformas y como que registraron una legalización de los partidos y ya se realizaban dos partidos nuevos que con el tiempo no tuvieron gran influencia en el pueblo, entonces no fue como un boom. Pero entonces todo el próximo gobierno llegó con López Mateus, que llegó como a reforzar eso, a la participación, esa aprobación del pueblo ante los partidos, para que haya una representación como tal. Y el pueblo comenzó a tener cierto poder, comenzó a tomar cierto como sentido de pertenencia por su democracia, y comenzaron a haber marchas, y comenzaron a haber inconformismos, y comenzaron a como a expresarlos en las vías públicas, y como podían ellos, entre 1950 y 1960 levantaron varias marchas. En esto, pues también influyó mucho lo que fue la libertad. Después comenzó con la Guerra Fría, entonces el pensamiento libre, muchas cosas comenzaron a influir en el pueblo. Después de 1960, en 1968 se arman grandes protestas y hay problemas incluso con los policías, con las fuerzas militares de México, que ya entonces llevan las cosas a escalar a un punto más arriba, y ahí ya pues comienzan a tener como cierto apoyo por medio de los docentes, médicos, demás entidades de ese país de México. En 1968 comenzó a tener, no sé, se le dio como esa importancia como tal de cambiar, modificar
para mejorar el sistema político de este país. Entonces comenzaron a darle más participación a los jóvenes, disminuyeron la edad para que tuvieran participación, para que los jóvenes pues pudieran participar en la parte estatal, la parte gubernamental, con ideas, con cosas nuevas, con que ayudaran a esa evolución. Y ya por los años de 1977, en el Congreso se le dio ya la importancia a los partidos para que los representara constitucionalmente y pues participar en el Congreso. Entonces la gente comenzó a tener ya más participación como tal. Estos partidos pues ya comenzaron a tener, digamos, esa representación de la necesidad de los ciudadanos de México. Ya después del tiempo, pues en 1988 ya la participación fue mayor, fueron unas participaciones y unas votaciones presidenciales muy reñidas. Entonces, de esta manera ya termina la evolución prácticamente del sistema político mexicano. Bueno, hablemos de la Constitución Política de México. La Constitución Política de México fue creada el 5 de febrero de 1917. Pero antes de esto tenemos que recordar que a partir de 1910 hubo una revolución mexicana en donde el general Carranza, quien creó la Constitución como tal, fue el principal protagonista de la Constitución, tuvo que enfrentarse contra diferentes e incluso los mismos compañeros que ayudaban a que esa revolución fuera pues prácticamente un éxito. ¿Qué pasa? Él era el general de su ejército constitucionalista, así le llamaban al ejército del general Carranza. General Carranza era un político, un tipo pensante, entonces llegó a un punto donde tuvo en cuenta a todos los estados, los reunió, les propuso, elijan un representante por cada 60.000 habitantes, uno de cada estado, reunió todo prácticamente como si fuera una sala plena y comenzaron a promulgar la Constitución Política de México. La Constitución Política de México tiene 136 artículos y 19 artículos transitorios. Esa Constitución es la primera Constitución en el mundo prácticamente que involucrar la parte laboral, pues hay 3 artículos fundamentales en esa constitución que pues prácticamente todo joven de colegio tiene que tener presente. Estos artículos son el artículo 3, el 27 y el 123, y el 123 habla sobre esa forma que deben tratar a los trabajadores, las 8 horas laborales, que son obligatorias, no se puede exceder o si no te da cargos. Aparte de eso, también habla sobre el día de descanso. El artículo 3 habla sobre la libertad de educación, la educación totalmente gratuita que no tiene que ser impuesta por la religión. Y el artículo 27 habla sobre la repartición de la tierra y que el Estado es el dueño de la tierra como tal. Entonces la Constitución Política de México al final no tiene tantos artículos, es una constitución que ha tenido modificaciones constantes, pues imagínense, en esa época se creó con 22.000 palabras, hoy en día ya tiene 60.000 palabras, entonces quiere decir que ha tenido bastantes modificaciones, pero las cuales manejan el mismo contexto. Cordial saludo, mi nombre es Leslie Layton Cuenca. En el día de hoy les hablaré los temas de competencia y lo que es el Congreso de México. Competencias del gobierno. El Sistema Nacional de Competencia es un instrumento del gobierno federal que contribuye a lo que es la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social de México y se basa en lo que es el fortalecimiento por las competencias de las personas. Este requiere empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes para enfrentar los desafíos. ¿Quiénes participan en este Sistema Nacional de Competencia? Eso está estructurado por 3 niveles. El primero es un estructural que es representado por el órgano del gobierno del Consejo Nacional de Normalización y lo que es certificaciones de competencias laborales, más conocido como CONOCER. También encontramos el nivel estratégico que es integrado por los comités de gestión por competencias quienes definen los estándares de competencias de las personas. Y encontramos por último el nivel operativo, que es donde se realizan los procesos de evaluación con base en portafolios de evidencia y los procesos de certificación para las competencias, observar las competencias de cada persona. Beneficios del Sistema Nacional de Competencia.
Fortalece el sector empresarial e impulsa la contratación de personal competente en funciones claves y con ello posiciona a México y sus sectores productivos como un destino rentable para la inversión. Facilita también la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores al reconocer la autoridad educativa del país sus competencias por medio de un certificado de ser y conocer. Contribuye a mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los sectores productivos y con ello se amplían las posibilidades de los jóvenes integrarse al mercado laboral. También impulsa lo que es los convenios internacionales orientados a la homologación del país y de las certificaciones para asegurar todo lo que es la movilidad laboral con base a las competencias de las personas. Congreso. El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Se compone de representantes de las entidades federativas que son 128 senadores electos en su totalidad para un periodo de 6 años. El total de sus integrantes se divide en 3 principios de elección: 64 senadores, llamada mayoría relativa, electos de manera directa, 2 por cada una de las 32 entidades federativas, entre ellos los 31 estados y la Ciudad de México. 32 senadores asignados a la primera minoría, es decir, el segundo lugar de la elección. Esto es 1 por cada entidad federativa y 32 senadores llamados plurinominales, que son electos según el principio de la representación proporcional mediante el sistema de una lista nacional de acuerdo al porcentaje de la votación obtenida en el país. Actualmente en el Congreso del Senado de México hay 61 representantes del Partido Morena, 25 representantes del Partido Acción Nacional, 13 del Partido Político Mexicano de Centro Derecha, 8 del Movimiento Ciudadano, 7 del Partido Ecologista de México, 6 del Partido del Trabajo, 4 del Encuentro Social, 3 del Partido de la Revolución Democrática y un representante que se encuentra sin partido. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, integrado junto con el Senado de la República, una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Se compone de representantes de la nación, que son 500 diputados electos en su totalidad para un periodo de 3 años. Su sede es el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México. El total de sus integrantes se divide en 2 principios de elección: 300 diputados llamados uninominales, electos de la primera manera directa, 1 por cada uno de los distritos electorales federales que componen el país, y 200 diputados plurinominales, que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales. El primer periodo ordinario de sesiones, al igual que la Cámara de Senadores, comenzaría el 1 de septiembre de cada año y debería concluir a más tardar los 15 días de diciembre, salvo en el año de sucesión del Poder Ejecutivo. El segundo periodo abriría el 1 de febrero y cerraría como máximo el 30 de abril. En periodos de receso, al igual, la Comisión Permanente reúne un número de diputados y senadores, lo que es asuntos pendientes del Congreso hasta los nuevos periodos de sesiones. Mi nombre es Camilo Camacho y nos correspondió el régimen de México. Empecemos por decir cómo está dividido el sistema de justicia de México. El sistema de justicia de México está dividido en 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo recae sobre el Congreso de la Unión. Es el encargado de hacer las leyes o iniciativas de leyes. El poder ejecutivo recae sobre el presidente de la República, quien es el encargado de promulgar y hacer cumplir esas leyes que se aprueban en el poder legislativo. Es también la persona encargada de ejecutar y obviamente de hacer cumplir la ley. Podemos decir también que está el poder judicial. El poder judicial es el encargado, o su principal función es hacer cumplir esa ley que fue aprobada y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Es el encargado, su función principal como tal del Poder Judicial es resolver
los conflictos que surgen entre los individuos, los conflictos que surgen entre las entidades y los individuos como tal. Como tal, es el encargado de impartir justicia. Podemos decir también que el poder judicial va muy de la mano también con el poder ejecutivo, ya que en la parte del poder ejecutivo existe la Procuraduría General de Justicia, quien es un órgano que se encarga de investigar posibles delitos. ¿Qué es lo que hace allí? Cuando se hace una investigación en esta Procuraduría, que hace parte del Poder Ejecutivo, se remite, cuando ya hay una investigación, se remite al Poder Judicial. Pues el Poder Judicial, dependiendo la rama en la cual se hizo esa investigación, asigna a un juez, quien en últimas es el que dice si aplica o no aplica o considera llevarlo al proceso. Entonces podemos decir que el sistema administrativo de justicia en México está fundamentado en tres poderes: el poder legislativo, quien es el que hace las leyes; el poder ejecutivo, quien es el que promueve o promulga esas leyes; y el poder judicial, quien es el que se encarga de hacer cumplir o de legitimar la aplicación de esas leyes. Entonces, así se divide el poder administrativo, la administración de justicia en México. Bueno, otro de los temas que nos correspondió fue la organización política del territorio de México. La forma de organización política del territorio de México es la de una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. El país se compone de 32 entidades federativas, de los cuales 31 estados y la Ciudad de México, capital de la República. Y estas a la vez se dividen en municipios o demarcaciones territoriales en el caso de Ciudad de México. Ciudad de México se divide en 16 demarcaciones territoriales, cuyo gobierno recae en los órganos denominados alcaldías, conformados por un alcalde o alcaldesa y un consejo. En total, en México se divide en 2.467 municipios y 16 alcaldías de la Ciudad de México. La denominación oficial de esta subdivisión en México es municipios libres, concepto que surgió de la Revolución Mexicana, que implica la plena autonomía de estos, con facultades legislativas y ejecutivas propias, depositadas en un ayuntamiento y en un presidente municipal. Respectivamente, sus responsabilidades están relacionadas con los servicios públicos básicos de la población. Tengamos en cuenta que antes de 1917 existían alcaldes municipales. Después de la Constitución de 1917 pasó a ser presidentes municipales, lo cual les dio una autonomía dentro de sus territorios en la parte de recaudos y en la parte de servicios básicos como tal en su población. Esto es en concerniente a la organización política del territorio de México. Por otro lado, tenemos el sistema electoral en México. El sistema electoral de México está compuesto por algunas instituciones como es el Instituto Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución Política, el Tribunal Electoral de Poder Judicial, una autoridad jurisdiccional, la Fiscalía Especial para el tema electoral, un organismo de la Procuraduría que se encarga de investigar los delitos electorales. Como tal, estos sistemas son los encargados de la distribución del poder dentro de un régimen democrático. Por el otro lado, tenemos el sistema de partidos. El sistema de partidos hace referencia a todos aquellos que mediante alguna organización se presentan o buscan acaparar la aceptación de los ciudadanos para ganar poder ejecutivo o poder legislativo, o por qué no, ganar los dos poderes si así les va bien en las contiendas electorales. En estos casos, los partidos políticos se convierten en asociaciones de interés público,
de acuerdo con ciertas ideas y principios que buscan garantizar la democracia en la ciudadanía, mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Esto hace parte del sistema electoral de México y del sistema de partidos en México. Muchas gracias.